Bueno, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del día viernes. Hemos podido estar en este momento orando al Señor antes de la transmisión, tiempo de alabanza. Espero que usted cuando viene el tiempo de los viernes, ojalá sacara el tiempo para que usted allá en su casa o donde usted esté, ponga el tiempo de adoración, una media horita de adoración, un tiempo de oración previo al tiempo de la palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a poner todo este tiempo en manos del Señor. Amén. Bueno, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, nosotros te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Dios, por este privilegio, Señor, el más grande de todos, el privilegio de servirte, el privilegio de ser un instrumento en tus manos, que por la gracia, por haber sido redimidos, Señor, lavados con la sangre, por haber sido bautizados y perdonados en el nombre de Jesús, y por la imposición de manos, Señor, y el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, hoy podemos estar en este lugar, Señor. Te damos gracias, nosotros te bendecimos en esta hora, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Tiempo de palabra, Señor, tiempo de estudio, tiempo de enseñanza, Señor, y pedimos en el nombre de Jesucristo que una porción del cielo, Señor, especial, algo que con pertinencia venga este día, Señor, de parte del Padre, recibamos hoy, Señor, maravilloso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios, y que sea para todo aquel que lo quiera escuchar, Señor, todo aquel que lo tome como un tesoro, amado Dios, que lo aprecie, Señor, como la miel, Señor, que lo aprecie como un bocado, una vianda preciosa del cielo, Señor, sea provechoso, Dios, y fructífero, Dios. Pedimos que sea para la edificación, pedimos que sea, Señor, para la libertad, para el afianzamiento, Señor, en la salvación, para el crecimiento espiritual, Señor maravilloso. Te pedimos, Dios de la gloria, que sea para beneficio nuestro, Señor, y el de nuestros hijos y generaciones, Dios. Que sean bendecidos mis hermanos y bendecidas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que se rompan cadenas, Dios, y que aún en medio de la palabra obres con prodigios, Dios, y sanidades, y con liberación también, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Te pido, Espíritu Santo, también, Señor, que llene las vidas, reconforta los corazones, Señor, renueva el entendimiento y desarticula todo lo antiguo, Señor. Dispersa toda tiniebla en el nombre de Jesús de Nazaret, y solamente haya cabida para la luz, que es la tuya, Señor, únicamente. En el nombre de Jesucristo despreciamos en esta hora, Señor, todo lo que no es tuyo, lo desechamos, lo despreciamos, lo anulamos y atamos en el nombre de Jesús todo espíritu de error y confusión en el nombre de Jesús, y lo echamos al abismo en esta hora, para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Creo que nos queda tal vez uno o dos viernes para evacuar el tema de Efesios. Le pediremos al Señor cuál es el tema que quiere que abordemos inmediatamente después de esto. Pero quiero que vayamos, hermano, a donde estábamos. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Porque nos detuvimos en algo importante. Y enfatizamos en eso como consecuencia de la unidad de la que nos estaba hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4 y de la nueva vida en Cristo, con un título en el capítulo 5 que dice andar como hijos de luz, y resaltamos esta primera parte como la más importante de todas. ¿Qué significa andar en luz? ¿No? Porque andar en luz para las personas puede ser diferentes cosas, ¿no? Yo meditaba en esta mañana orando al Señor, ¿por qué la gente hace ciertas cosas espirituales? Y la conclusión a la que llegué con el Señor es que la gente busca como una iluminación.
De hecho, de eso se trata sobre todo las religiones orientales, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la gente que tiene dinero se va a escalar el Everest? Si es una cosa espantosa, es llevar al extremo la mente y el cuerpo. La mayoría de los que van allá a ese lugar terminan mal físicamente, tienen unas secuelas físicas que terminan. Agua en los pulmones, lesionados de dedos, de los pies, de las manos, a veces amputaciones, opresión de las vías respiratorias. Pero la gente, ¿por qué hace esas cosas? Porque la gente busca a través de todas estas cosas trascendentales la iluminación. La gente medita para iluminarse. La gente practica yoga para iluminarse. La gente practica el tai chi para sincronizar en la luz el cuerpo y el alma. Pero realmente el Señor nos aclara que es la luz. La luz es Cristo. La luz es el poder del Espíritu Santo. La luz es la vida que Cristo trae a todo lo que ha muerto. La luz que vence la tiniebla del pecado y de la maldad. Eso es la luz. Cristo es la luz. El Padre es la luz. Y el título aquí dice: andad como hijos de luz. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, ¿cierto? Dios es la luz. ¿Queremos luz? El Dios que creó los cielos y la tierra, los mares, el universo, que creó al hombre, que envió a Jesús, su Hijo, también Dios, a la tierra a morir por nosotros. Esa es la luz. ¿Queremos ser luz? Aquí la palabra nos dice, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice el Señor acerca del amor? Que es dar la vida por los demás. Amén. Pero dar la vida conforme a la visión de Cristo, ¿no? Porque hay gente que da la vida por causas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿no? Están los mártires de las revoluciones, ¿no? Los mártires de la Revolución Francesa, de las que habla Víctor Hugo en el libro de Los Miserables, son los mártires de la Revolución Francesa. Están los mártires de las causas sociales y muchas otras cosas, los mártires del apartheid, los mártires de la libertad de los esclavos. Pero estamos hablando, hermano, del amor conforme a Cristo. Dio la vida por nosotros para salvar nuestras almas. Por tanto, ahora nosotros andamos en ese amor como con el cual Cristo nos amó. Dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Y vamos a mirar más adelante. No es simplemente decirlo, no es simplemente arrojarse a una empresa de amor. Hay una serie de condiciones para los que dicen que el amor de Dios es incondicional. Eso hay que reflexionarlo mejor. En cuanto a que no nos demandó nada más, sino que estábamos perdidos y decidió salvarnos, en ese punto podemos verlo como incondicional. Pero cuando ya viene Cristo a nuestra vida, la luz, ya aparecen las condiciones, las cláusulas, como la que miramos hace un momento: imitadores de Dios y andar en el amor de Cristo. Ya ahí son dos grandes condiciones. Ya no es incondicional. Ya no es te amé, como muchos predican. Dios ama al pecador. Dios te ama así como tú eres. No. Dios nos pone condiciones. Nosotros necesitamos reaccionar al amor de Dios conforme a las condiciones que Dios nos establece. Amén. Pero entonces, vamos a pegar un brinco porque quiero como perfilar un poquito mejor la forma en la que Dios quiere como rematar esta parte de... Yo les dije a ustedes que la última predicación acerca de Efesios iba a hablar de las 4 dimensiones de Dios. Eso lo hablaremos, si no el próximo viernes, dentro de 15 días, pero ya hay para finalizar lo de Efesios. Pero quiero abordar esta última parte de Efesios, yéndonos primero a Efesios 6. Efesios 6.
Y nos ubicamos en el versículo 10 de Efesios 6. Algo que se ha enseñado y algo por lo cual hemos orado. ¿Cuántas veces hemos orado, María Paola, conforme a lo que dice la palabra, la armadura de Dios? Casi que puede ser una oración de todos los días. Nos ponemos la armadura de Dios. Pero entonces, Dios me invitaba a reflexionar un poco mejor o de una forma particular esto de la armadura de Dios. Y pensaba yo en la forma en la que la gente aún hoy utiliza el concepto de la sangre de Cristo, que lo aprendimos mal desde nuestra antigua religión. Entonces uno iba a salir para el colegio y la abuelita le ponía la mano a uno en la cabeza y le decía: mijito, la sangre de Cristo lo acompaña en el colegio. Entonces uno iba de verdad pensando que una sustancia especial como la sangre de Cristo me iba a proteger durante todo el día de todo lo que pudiera uno pensar que es malo para uno, del mal de ojo, del ladrón, del accidente, ¿cierto? Y aún hoy, de manera deliberada y poco cuidadosa, el cristiano mismo utiliza mal esto. La sangre de Cristo, y yo digo la sangre de Cristo, como si uno tuviera un balde donde coge uno la sangre de Cristo de cualquier lado y la echa. No. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? Y hago este paréntesis, no estamos hablando de eso, pero para entender lo que vamos a abordar acá con la armadura de Dios. La sangre de Cristo tiene un poder por excelencia, que es la limpieza del pecado. Y ya ahí vemos el poder de Dios. Con la limpieza del pecado y con el perdón de Dios, ya todo lo que Dios tiene dispuesto en la gracia es accesible a nosotros. Imagínense el poder, la importa. Pero ahí radica el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para que me proteja de los ladrones. No. Para eso está el nombre de Jesús, sus ejércitos y también la sabiduría que yo tengo que aprender, ¿no? De que tengo también que cuidarme y tengo que, ¿sí me entiendes?, salvaguardarme bajo la guianza de la sabiduría que Dios me enseña. Entonces, ahí entendemos mejor este concepto de la sangre de Cristo. Que no es una cosa aleatoria, que no es un agüero, que no es una cosa mística. Es algo que opera para lavar nuestros pecados y acceder a los beneficios del sacrificio de Cristo. Amén. La vida eterna y nacer de nuevo por el Espíritu son dos consecuencias de ser lavados por la sangre de Cristo. Ahora, conforme a la armadura de Dios, podemos analizarlo de manera similar. Porque ¿cómo oramos? Me pongo la armadura de Dios. Entonces uno va orando y se pone el yelmo, y se pone la coraza, y se pone el cinto, y se pone el apresto, ¿cierto? Y el escudo y la espada, y usted hasta, si usted es de los de corte carismático, entonces usted se para y hace todo el tema. Eso es bueno, yo no estoy criticando eso, pero Dios nos permite o nos lleva a ahondar en el entendimiento. ¿Qué es una armadura? Una armadura es un equipamiento que me va a proteger en un escenario particular, que se llama la guerra, ¿cierto? Usted no se pone la armadura para ir a Melgar a piscinear, o sí, está lista la armadura para irme para vacaciones, o a Coveñas, viene uno metido allá en el mar con una armadura. Dios mío, terrible, ¿no? La armadura está hecha ¿para qué, muchachos? ¿Para qué, niños? ¿Para resistir qué? Para la guerra, ¿cierto? Para resistir flechas, balazos, espadazos. Entonces uno ve las películas que salen los caballeros, ¿cierto? Con armaduras, y hasta el caballo tiene armadura. Un pocotón de kilotaje para ir a la batalla, ¿cierto? La armadura está hecha para eso. Ahora, cuando usted investiga cómo se hace una armadura, eso es una cosa complejísima. Y ahí viene la competencia del material que debo buscar para fabricar esa armadura. Uno veía ese programa de Desafíos sobre Fuego en History Channel. Y uno se ponían allá a cuatro herreros experimentados, allá no iba cualquiera, porque es el herrero el que trabaja el metal, ¿no?
y ellos buscaban el acero o el metal de mejor aleación. O sea, el metal que tuviera dos cosas importantes: la versatilidad para trabajarlo y la resistencia del metal. Y siempre uno escuchaba me acuerdo que hay un tipo de acero que es el acero de Damasco. No sé eso de dónde viene y por qué se llama así. Si es que es de Damasco realmente, no sé. Pero le llaman así, el acero. ¿Qué vamos a coger? Acero de Damasco, decían. De aleación, no sé qué número. Por ahí también escuché que había el acero de Córdoba o el acero español. Bueno, hay varios tipos de acero. No soy herrero, no soy experto en eso. Pero supongo que eso hace parte de la competencia entre los herreros y los que fabrican el acero, los que producen el acero, que además el acero es una combinación entre el hierro y una aleación de carbono. El acero es un metal que el hombre inventó, ¿sabía usted? El acero es un metal inventado por el hombre. Eso no, las minas de acero, no. El acero es una combinación entre hierro y un tipo de carbono. Y en esa mezcla producen un metal más resistente y más tremendo que el hierro. Entonces uno empieza a mirar, ¿no?, la armadura de Dios. Y arranca aquí el apóstol, después de dar un discurso que trataremos de abordarlo rápidamente. Dice: por lo demás, dice el apóstol, versículo 10, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el remate de un discurso que da acerca de lo que es andar como hijos de luz. Y comienza a hablar acerca de la armadura. Versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, y sigue diciendo, bueno, ya lo miramos ahora. Habla de la armadura de Dios, que tiene una serie de componentes: el yelmo, la coraza, el apresto, ¿cierto?, el cinto de la verdad, el escudo, la espada, todo un equipamiento que hace parte de la armadura. Pero miremos el versículo 3 un momento, porque dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Resulta que el Señor dice en su palabra que cada día trae su propio ¿qué? No dice su propia eventualidad, su propio momento, no, su propia situación. Dice: cada día trae su propio mal. O sea que, como mínimo, algo en contra de nosotros se levanta cada día, dice la palabra. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Y coincide con lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. ¿Qué viene siendo entonces la armadura de Dios? Algo que necesitamos para no salir malheridos en el día malo, que puede ser conforme a lo que el Señor dijo todos los días. Todos los días puede tener su momento malo. Me hace reflexionar en las épocas antiguas, en las épocas de la conquista de los territorios de Europa, o allá cuando conquistaron el viejo oeste norteamericano, donde no había nada, no había ley, no había nada. Eso era el que mejor
peleara con la pistola era el que mandaba. Le tocaba a la gente dormir dormir con un ojo abierto. Esa vida era terrible. Para los que romantizan las películas y dicen, qué lindo sería vivir por allá en ese viejo oeste, en el siglo XIX, mire esos vestidos, mire esos caballos, esas cabañas. No, eso era una cosa durísima. El que llegaba a los 40, 50 años era un héroe. Los viejos eran de 40, 50 años. Ya se llegaban a los 60, los más viejitos. Una expectativa de vida terrible. Y en la época en que los romanos se enfrentaban contra los bárbaros, la expectativa, el promedio de vida era como de 28, de 30 años, imagínense. El promedio de vida hoy en el mundo es como de 75, 76 años. En la época de Roma era de 30 años, 28 años era. Porque era una época muy violenta, de conquista, de peleas, de guerras. Y la palabra nos dice que hoy nosotros enfrentamos, no a nivel humano, porque dice que no es ni de carne ni de sangre, pero sí a nivel espiritual enfrentamos una guerra todos los días. Todos los días. La guerra espiritual no tiene, bajo ninguna circunstancia, pico y placa. No hay treguas. Todos los días salimos al campo de batalla. Y si todos los días salimos al campo de batalla, todos los días hay que ponerse la armadura. Y estar firme, dice, para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, se supone que ganando la batalla estemos firmes. O sea, no es simplemente pelear una batalla, sino todos los días ganarla. ¿Quién puede decir que se gana una batalla todos los días? ¿Qué ejército del mundo puede decir las ganamos todas? Hubo ejércitos tremendos, como el ejército de Atila, del rey de los hunos. Parece que el récord de victorias es aplastante, o de Alejandro Magno y sus escudos de bronce, o las legiones romanas que conquistaron para el imperio territorios tremendos, o Gengis Khan y sus clanes de guerra, o el poderoso ejército de los Estados Unidos, que tuvieron una derrota por primera vez en Vietnam. Allá les ganaron la guerra a los gringos, pero tenían un récord de batallas y de victorias. Pero todos esos ejércitos tuvieron días malos y derrotas. Nosotros, Dios nos llama a tener siempre victorias. Miren este reto. Dios no nos dice, y un día ganarán y un día perderán. Yo le decía a una persona hoy que tiene problemas personales y está en una prueba dura, o sea, ha salido un pocotón de cosas alrededor de su vida a la luz, y está el hombre que hasta me dijo, pastor, he pensado como en apartarme del camino, no lo vaya a hacer. Un solo pie atrás, hermano, un solo pie fuera del sendero que usted ha recorrido hasta el día de hoy puede significar la muerte de su alma. Entonces, entendemos esto, hermano, de que no podemos volver atrás, no tenemos derecho a perder, hermano, la batalla, ni una sola. Eso es lo que significa estar firmes todos los días. Miren lo que dice aquí, que ahí fue donde paré. El secreto está en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Era lo que oraba María Paula. Secretos que Dios nos dio en el carro, en el baño, en la flota, en la carretera, en el avión, en el cuarto secreto, cocinando. Un guerrero es ese. Porque vaya uno a saber, hermano, en qué momento viene la hora mala del día malo, hermano. No puede uno descuidarse. Cada paso que yo doy, hermano, tiene que estar puesto en la presencia de Dios. Porque dar un paso en falso o no orar en el momento adecuado puede significar la muerte, hermano. Puede significar morir en un accidente, o me metí donde no era.
O un hijo, el futuro de un hijo. ¿Cuántas cosas no dependen de una oración? Aquí está diciendo, orando en todo tiempo, que es un reto en el que yo le llevo hablando al pueblo de mi amado Jesús hace rato. Tenemos que convertirnos en un pueblo de mucha oración, de mucha comunión con Dios en todo momento. Y son pocos los que han asumido este reto, hermano. Pero uno nota que el que lo ha asumido empieza a disfrutar de los beneficios de esa táctica espiritual y de guerra. ¿Cuál es? Victoria siempre, hermano. Entonces, no es simplemente decir que voy de victoria en victoria, no, de victoria en victoria va el que pelea. Y el que pelea bien. Así como David. No sé si la Biblia habla de alguna derrota de David. David fue un hombre de un récord de guerra impresionante, hermano. Pero era un hombre que adoraba a Dios, que amaba su presencia. Era un hombre de oración. David era un hombre de Dios, o sea, un hombre de oración, de adoración, hermano. O sea, que es la oración más profunda, la adoración. Dice, orando, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mucha oración, hermano. Pero también, hermano, porque estamos hablando de las aleaciones del metal del que está compuesta la armadura, ¿cierto? Devolvámonos entonces al capítulo 5, hermano. ¿Cuáles son las aleaciones? ¿De qué está construida la armadura de Dios? Ahí está. Después del versículo 2, mírenme en qué. Tenemos que permanecer en oración, pero juntamente a la oración tenemos que estar permanentemente en una condición. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Tenemos que estar en una condición permanente. Miren el versículo 3 del capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Queremos tener empezar a construir una armadura sólida. Y la armadura sólida es aquella que se construye para no darle lugar a que el diablo me produzca una herida, que en otros términos puede llamarse aportillar el vallado. Aportillar el vallado es romper la protección que yo tenía para que el enemigo no me lastimara. Aquí me está diciendo que si yo quiero tener una armadura, porque esto es previo, es el discurso previo a hablar de la armadura, no puede haber en mi vida ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni siquiera mencionar, ni siquiera un tema de conversación puede ser eso. Está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Yo quiero que reflexionemos, el pueblo reflexione cuántas necedades todavía hay. Lo digo yo como pastor, que hay gente que todavía tiene mucha necedad, mucha terquedad, hermano, no se queda aterrado. Pero ¿por qué tanta terquedad? ¿Por qué tanta resistencia al consejo? ¿Por qué tanta resistencia a la sabiduría? ¿Por qué tanta resistencia a la palabra de Dios? ¿Por qué tanta resistencia a lo que el pastor dice? Eso se llama necedad. Dice, ni palabras deshonestas, ni truhanerías. ¿Quién es el truhán? El que se la pasa maquinando lo malo. El que siempre está buscándole la comba al palo a todo. El rescondrijo, el atajo, el recoveco, pendientes a la ilicitud, pendientes a la trampa. Ese es el truhán. Me meto por acá, me cuelo en la pila. Le digo al señor de la electricidad que me coloque allá un dispositivo que me haga ahorrar energía, ahorrar plata. Truhanerías, hermano. Cristianos todavía que andan en eso.
omiten declaraciones para no pagar impuestos, dicen mentiras, truanerías. No se puede dar palabras deshonestas, no necedades, no truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando miramos, ahora en esto que habla de acción de gracias, la acción de gracias es el elemento más importante, más básico en una relación con Dios. Cuando hablamos de acciones de gracias, estamos hablando de lo que nosotros le presentamos al Señor porque andamos bajo su voluntad. Escuche esto. La acción de gracias no la puede dar cualquiera. Es como uno darle gracias a alguien que nunca hizo nada por uno. ¿Por qué le voy a dar gracias al que nunca hizo nada por uno? Uno no va por la calle diciéndole a una señora cualquiera: señora, muchas gracias, o yo, ¿qué hizo la señora por mí o el Señor por mí? No, acción de gracias es la consecuencia de que la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida. O sea, miren esto, la voluntad de Dios de la que está hablando el apóstol es apartarme de todas estas cosas y además de eso, dar acción de gracias porque la voluntad de Dios es plena en mi vida. Y sigue diciendo: porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿De qué palabras vanas habla el apóstol Pablo? De aquellos que contradicen esta palabra. Oh, tranquilo, vaya suave. Yo me acuerdo una vez que el pastor Antonio predicó, una predicación tremenda, hermano. Eso la gente pasó a arrepentirse. Esas palabras que invitan a la gente a que se reconcilie con Dios. Muy evangelística. Y ese día había una señora en Oraves que el marido la había llevado y ella como que nunca había ido y de repente se acercó a mí llorando y llorando y llorando, que ella se sentía que ella había sido una persona malvadísima. Yo dije: tranquila, el Espíritu Santo la está tocando y la está convenciendo de pecado, no se preocupe, le dije yo. Siga, pídale perdón a Dios. Y estaba yo en ese ejercicio cuando llega la hermana de las palabras vanas a estropearlo todo. Los palos en la rueda, las piedras del zapato, que en toda iglesia, sobre todo iglesia grande, hay. Siempre hay. Y le puso la mano así por encima, le dijo: tranquila, amiguita, que yo todavía tengo un pocotón de mañas. Eso usted fresca. Mire, yo todavía salgo aquí de la iglesia y me meto a fumar allá al parque. Eso es lo que está haciendo esta mujer, o lo que hizo esta mujer. Yo la reprendí, ella vieja malvada, quite acá, usted es un tropiezo para la salvación de esta mujer. Vaya, si quiere, fúmese la cajetilla de cigarrillos que se está fumando todos los domingos después de 25 años en Oraves y todavía salía a fumar al parque, hermano. Y según lo que ella decía, todavía había andado en fiesta y emborrachaba. Palabras vanas que tratan de estropear la forma en la que yo tengo que empezar a adecuar mi vida con Dios, buscando la aleación de mi armadura. Miren esto, esa es la búsqueda de la aleación de mi armadura. Son estos actos y la repetición de los mismos los que le van dando a uno la herramienta o el metal, los que van fortaleciendo el metal con el que voy a construir o con el que estoy construyendo mi armadura. Por eso el enemigo se va a levantar a estropear este trabajo. Eso póngase un costal. ¿A qué armadura? Eso tranquilo, que la sangre de Cristo está sobre nosotros y todo lo puede. Y recitan versículos porque lo saben. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y si Dios con nosotros tiempo. Mentiras, puras mentiras. Y esas personas lo que no saben es que el que de pronto les va a dar el guarapazo si siguen así es Dios mismo, no es ni que al enemigo. Entonces no hay que atender a estas cosas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos son hijos de desobediencia, perros,
cizaña que está metido en la iglesia. Falsos hermanos. Que Dios permite que estén ahí para uno, para medirlo a uno también, a ver uno cómo va ahí. A ver si lo de uno es en serio, pues. En esta iglesia no se ve mucho porque somos poquitos. Pero en una iglesia de 100, 200 para arriba, usted lo ve. Hermanas que están ahí únicamente con la intención de hacerlo caer a usted o de que su mujer lo deje. Pastor, sí, así pasa, hermano. Se lo aseguro que sí pasa. Con falsos hermanos que usted quiere que caiga en la cárcel, hermano. Para después señalarlo, usted mire, bandido. Por eso hay que estar firmes. Esos son los hijos de desobediencia, hermano. Tropiezos en mi construcción de mi armadura. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, dice la palabra. Y en otra parte dirá, ni siquiera se siente con él. No tome ni un tinto con él. Es como si no existieran. Que mire que es un consejo que yo he aprendido a darle a mis hijos. Ay, que es que ese niño es grosero. Como si ni existiera, le digo yo. Que ese es un pervertido, como si ni siquiera existiera. Y hay que empezar nosotros a educar al más nuevo a que eso lo ignore, hermano. Mire que hace muchos años, en mi época de pecador, estaba yo todo así recochón con un niño, molestando a un niño. Imagínense en qué grado de inmadurez, yo un hombre de 20 y pico de años molestando a un niño. Que mire el peinado. Uno era un tonto, hermano. Oiga, y el niño, hermano, un carácter de ese niño, me dio una lección ese día. Me sentí tan avergonzado, hermano, que sin haber conocido a Cristo decidí dejar tanta tontada de ciertas cosas. El niño, hermano, como si yo no existiera. Y era un niño de 8 o 9 años. ¿Y qué carácter el de este niño, hermano? De pronto hasta cristiano era el chino, hermano. Así hay que ser, hermano, como ese niño, como si no existiera. Dice, no seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice la palabra. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mire cómo está en una búsqueda, ¿sí ve? Cuando la palabra dice comprobar, no solamente, hermano, en lo específico que la palabra me dice, sino hay cosas que no son tan específicas en las que yo tengo que procurar mirar a Dios y decir, a Dios le agradó esto que dice, a Dios no le agradó. Tengo que aprender a andar en el Espíritu de una forma en que yo diga que lo que no es tan específico en la palabra, tengo que discernirlo en Dios. ¿Te gustó esto que dice, Señor? Esta mirada, este acto, esto que hablé, tengo que todo ponerlo bajo la muestra, la señal de si a Dios le agradó o no. Esa es la construcción de lo que estoy hablando. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, de verdad hablar de lo que hacen los pillos, de lo que hacen los malvados, los truhanes, los maliciosos, los pervertidos. Qué perdedera de tiempo, qué jartera, hermano. Como cuando uno abre una red social y están los de un lado agarrándose de las mechas con el otro y uno dice, qué perdedera de tiempo, hermano. Insulto va, insulto viene, crapulencia de lo malo, regodeo en lo malo. Qué vida tan terrible la del gentil, la del que está en tinieblas. Es terrible. Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es levantarse de los muertos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Hay que aprovechar bien el tiempo. Oigan, niños, hay que aprovechar bien el tiempo en las cosas de Dios y agradables a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Es que Cristo allá convirtió el agua en vino. Le gustaba la fiesta y la borrachera. ¿Sí? Esa es la interpretación que le dan, ¿no? Y se envían siempre, dicen, no os embriaguéis con vino. El mismo que le dice a Timoteo, toma vino para tus males estomacales. ¿Por qué le decía el apóstol Pablo, toma vino a Timoteo? Porque el agua era contaminada, hermano. Tome vinito, hermano, para que no se le retuerza el estómago, para que no se muera de una infección estomacal. Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El apóstol la tiene clara. ¿Qué pasa cuando la cosa comienza a ponerse tónica con el picor? Empieza la pelea. Es que a usted le gusta el millonario, que va, mi santafecito, y va a ver, y es que Uribe, y es que... Si sin tragos son así, imagínense cuando comienzan a poner los efectos del licor. Él lo está diciendo, disolución trae, es del diablo, de la borrachera del diablo. Eso no más, dice, antes bien sed llenos del Espíritu. No se llene de vino, llénese del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oiga, qué cosa tan terrible. La próxima vez le voy a traer sin nada en la mano. Solo va a escuchar la palabra. Sin ningún color, sin ningún libro, sin nada, hermano. No ponen atención. Todo es un tropiezo. La hoja, la tabla, el libro, todo termina siendo un tropiezo. Me los traigo acá, hermano, a que solo pongan atención, hermano. Al estilo, yo no me acuerdo del Señor, y saquen sus hojas y anótenlo. No, yo no sé. Eso no lo dice la palabra. Sigue diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios, mire otra vez acción de gracias y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren esto, seguimos construyendo la armadura. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si la mujer quiere polemizar al respecto, es problema de la mujer. Pero aquí la palabra me dice que hay un principio donde la mujer se debe someter a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero miren lo que le dicen los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces siempre digo, ¿no? Si usted tiene un marido como Cristo, es difícil sometérsele. No hay problema. Pero si el que entra ahí es Belcebú, por la puerta, es difícil, hermano. Es difícil, es verdad. ¿No? Si el que entra es Lucifer por la puerta, Caín, Judas, Iscariote, un Esaú. ¿Quién se quiere someter a eso? Hay problema, hermano. Pero si el que entra es Jesús de Nazaret, metido en el cuerpo de un hombre, hermano. ¿Quién no quiere servir al Señor, hermano? Es que ahí está el tema. Una matemática, una lógica. Varón sea como Cristo. Y a ese Cristo, sométase, mujer. Punto final. Es un compromiso de los dos. Pero hay maridos que no entienden estas vainas, hermano. Pastor, el tipo bien bandido, no diezma, todavía borracho, se le acerca a uno, pastor, tengo una lucha. Yo me he encontrado con cosas como pastor. Es que mi mujer no me somete. Si yo le digo, ¿qué se le va a someter a usted, hermano? Bandido. No, pastor, bandido, hermano, vaya cambia, hermano. Vaya arregle su vida. Nadie no sea descarado, hermano. Le va a exigir a su mujer que se someta a usted y que es un bandido. Usted la tiene allá, hermano, fregada la pobre mujer. Pasa, pero
Pero si el marido cumple con el requisito de ser como Jesús, la mujer, si de verdad busca al Señor, se someterá fácilmente. Ahí está clarito. Para santificarla, dice, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. Y sigue diciendo aquí más adelante, capítulo 6 para avanzar, ya casi terminar. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quién dice amén? Amén. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, o sea, nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es eso? No seamos tropiezo para ellos. Así como los maridos deben ser como Cristo para que la mujer se someta, el papá debe ser como Cristo. Cuando la palabra dice no provoquen a ira, quiere decir no seamos nosotros los causantes de una rebelión en nuestros hijos. Que no sea por nosotros también. Seamos irreprensibles, irreprochables, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que la disciplina es muy necesaria. Lo que me lleva a pensar que posiblemente la mayor causa de contumacia y rebelión en los muchachos es que no se les disciplinó. Muchacho que no se disciplina, muchacho que no se le amonesta, se vuelve un rebelde. Este es el amor del Señor verdadero, la disciplina, no el juguete, nadie está diciendo eso, ni la gritería, nadie. A veces, hermano, los pelados lo llevan a uno a ponerse bravo, pero no es el juguete, ni el palo, ni la patada todos los días. No. Sino la disciplina y la amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ven esto, hermano. Quiero tener una aleación tremenda de armadura. Miren lo que me está diciendo el Señor. Y tenemos una generación, hermano, de personas que ante el primer memorando renuncian. No me aguanto esto, me largo. Por eso siempre me gusta ser independiente. Oiga, los independientes generalmente son personas que no se sujetan a nadie, ni a nada. Personas que uno ha tenido que pastorear, que tienen ese problema. No aceptan ninguna autoridad. Tendientes a la rebelión, tendientes a la necedad y a la obstinación. Miren lo que está diciendo. Servid, obedeced a vuestros amos con temor y temblor, oiga esto, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Buenos empleados, buenos trabajadores. Y hay otra parte que dice que aún sí son malos. O sea, aún ser un buen trabajador, aún teniendo un jefe de mal carácter. Es lo que está diciendo la palabra. Que podría ser siempre una excusa para yo irme, ¿no? La gente tiene que aprender, hermano, a que esos escenarios son muy buenos para uno formarse. Para uno formar humildad, para uno formar sujeción, para uno formar misericordia, para uno aprender a perdonar. Esos son los escenarios que uno debe... Claro, Dios después lo lleva a otro escenario. La palabra dice que el que tiene lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero no desaproveche el momento y sea como Cristo, haciendo las cosas como al Señor, no sirviendo al ojo, dice el versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros amos, mire que ahora le hablan los amos, haced con ellos lo mismo,
dejando las amenazas. O sea, usted sea un buen empleado, aunque su jefe sea cara dura, pero al jefe le dice, deje de ser cara dura. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Ahí está todo un discurso acerca de la aleación de la armadura. Y después sí habla de la armadura. Primero la primaria y segundo la secundaria. Entonces, las personas, hermano, y con esto termino, continuaremos dentro de 8 días ya para dar la última enseñanza de Efesios. No podemos saltarnos los procesos, hermano, con Dios. Yo no puedo estar hablando de que soy un guerrero espiritual, de una armadura tremenda, cuando he omitido toda la forma en la que yo debo vivir mi vida delante del Señor. Y perseverado en esa forma de vivir. La nueva vida en Cristo y andar como hijos de luz, dice la palabra. Por eso muchas oraciones o intenciones con Dios son infructuosas. No me sale, pastor. ¿Qué será? El diablo todos los días le da una golpiza. ¿Qué será, pastor? Ahí está la respuesta. Me están dando como un hijo de luz. No está construyendo, no está elaborando, no está forjando una armadura. Sin armadura, ¿qué guerra voy a ganar? Sin una buena armadura, ¿qué batallas invictas voy a tener? Ninguna, hermano. Voy a ser presa fácil del enemigo y presa fácil de las tentaciones, incluso. Amén. Vamos a orar, hermano, para terminar y poner todo esto en manos del Señor. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta enseñanza. Ya estamos terminando, Señor, todo lo que nos has querido hablar a través del libro de Efesios. Oramos de una vez, ponemos delante de tu presencia, Señor, toda disposición para lo que continuamos estudiando a partir de este momento y dentro de 15 días, Señor, porque quiero enseñar dentro de 8 días las 4 dimensiones de la que habla tu palabra. ¿Qué significa eso, Señor? Te damos gracias por este tiempo. Oramos porque toda esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones y allí en los corazones produzca un fruto rebosante y poderoso, Señor, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros atamos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros y lo echamos al abismo. Oramos para que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, Señor, en el nombre de Jesús, destruyendo toda arma y toda estructura que se haya levantado en contra de nosotros, Dios. Señor, ahora mismo, Dios de la gloria, oramos también para que seas tú nuestro amparo, nuestro refugio y protector, para que nos llenes de tu paz y nos afirmes en el gozo de la salvación, y que tú, Señor Jesucristo, acampes alrededor nuestro, defendiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú nuestro proveedor, que seas tú nuestro sanador, que seas tú, Señor, nuestro consuelo, en el nombre de Jesucristo. Que nos des una noche de paz, de descanso, Señor. Atamos todo caballero de la noche, de morfeo, espíritus de tormento, de persecución, de conspiración, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo caballero de la noche, de morfeo, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Oramos para que traigas un avivamiento para Colombia y para nuestras naciones, y que tú destruyas, Señor, todo aquello que ha querido venir a destruir nuestros países en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.